La ciática es un síntoma de una afección médica subyacente, no es un diagnóstico médico de por sí. Con frecuencia es caracterizada por la presencia de uno o más síntomas. El dolor de la ciática puede variar desde infrecuente e irritante hasta constante y debilitador. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita, por esa importante información, pero antes de iniciar nuestra consulta les queremos informar a ustedes que la caravana Navidad para Compartir estará hoy en la colonia 14 de septiembre desde las 9 de la mañana. Usted puede estar ahí pendiente para donar lo que usted desee, que esté en buen estado. Las grandes bendiciones las puede compartir con esa cantidad importante de familias más necesitadas, de niños y niñas sobre todo, y ponerle esa sonrisa en esta Navidad. Recordemos entonces, colonia 14 de septiembre, prepárese porque ya en breves minutos estará llegando por ese sector la caravana Navidad para Compartir. Los muchachos andan debidamente identificados y también de igual forma las alcancías. Puede ser dinero o algún tipo de objetos que estén en buen estado y que usted pueda donar. Vamos a iniciar entonces con la información y está con nosotros la doctora Hazel Smith Hernández. Ella es médico general, especialista en medicina alternativa y vamos a hablar de esos tipos de ciatalgia, los síntomas, las causas, los signos, el diagnóstico sobre todo que se puede realizar. Doctora, muy buenos días, felicidades. Buenos días, gracias. Agradeciéndole primeramente a Dios, ¿verdad?, por el día más de vida que nos da y gracias a ustedes por el espacio. El tema de hoy lo quise abordar de la siguiente manera, ¿verdad?, para que no caigamos en la rutina de ciatalgia. Ciatalgia significa dolor del nervio ciático, algia es dolor del nervio ciático. Entonces, dependiendo del área donde está dañado o está siendo irritado el nervio, se determina el nombre de la enfermedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, generalmente el nervio ciático tiene 5 raíces nerviosas formando un tronco nervioso de diámetro ancho y de longitud. Es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo y sale del área lumbar y se divide en 2 hacia la parte de los miembros inferiores. Sí. Entonces, dependiendo del área donde está irritado el nervio, entonces se va a llamar, se le va a dar nombre y apellido a la condición. Por ejemplo, si inicia a nivel de lo que es la parte lumbar, entonces hablamos de una lumbociatalgia, porque donde está comprimido el nervio es a nivel de la zona lumbar. Sí. Si hablamos de que no es en la zona lumbar y el dolor es en el glúteo, entonces estamos hablando de una ciática falsa. Se le llama falsa porque no es el nervio el que está irritado, sino que es el músculo piriforme el que está inflamado por algún trauma, y esta inflamación del músculo produce irritación del nervio que anatómicamente pasa por debajo de ese músculo. Entonces esa es una ciática falsa. Esa se diagnostica únicamente con la clínica, o sea, con el examen físico. Y tenemos las causas de la ciatalgia, que en primer lugar está la hernia discal, que es aquella causada cuando el paciente hace mucho esfuerzo y entonces el núcleo pulposo que está entre los cuerpos vertebrales se protuye, hace una herniación y esa herniación produce irritación de las raíces nerviosas del ciático, porque él tiene un ácido que se llama ácido hialurónico y es muy irritante para el nervio. Entonces causa la sintomatología que es entumecimiento en los miembros inferiores, parestesia u hormigueo. Pueden haber sensaciones de descargas eléctricas, puede haber dolor, un dolor que despierta al paciente cuando está dormido. Puede haber también entorpecimiento a la hora de la marcha porque el paciente se siente inseguro y entonces puede perder a veces el equilibrio. Y si el paciente se queja de dolor lumbar, entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, porque cuando hay el dolor en la zona lumbar, hay que descartar que sea otra patología subyacente. Bueno, tenemos ya una llamada. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Me gustaría que me regalaran una consulta. Fíjese que yo tengo este problema. ¿Cuál es su padecimiento? ¿Parte de los síntomas que tiene usted? Sí, tengo ya bastante de tener esos síntomas. Y ¿Cuáles síntomas? Mire, en lo que es la parte baja de la columna, un dolor horrible que se me pega de repente, y a veces cuando estornudo fuerte,
el dolor se me baja a lo que es la parte de la cadera, la pelvis, y me queda un ardor fuerte. ¿No tiene ningún padecimiento de enfermedad crónica? Nunca me he chequeado, la verdad. Nunca, nunca. ¿Qué edad tiene usted? 26 años. Bueno, está. ¿Tiene ya hijos? Sí, tengo un bebé de 5. ¿Por cesárea o natural? Cesárea. Ok, déjenos sus datos completos y su número de teléfono, doctora, hemos aprendido de usted, porque también a veces hay mitos que dicen, es por la raquidia, entonces vienen esos dolores. ¿No tiene nada que ver, doctora? No, yo expliqué, inclusive se hizo un estudio en el Manolo Morales, en el Berta Calderón, porque ahí se utiliza bastante lo que es la epidural. Sí. En los 90 utilizábamos la raquidia, que es la que va propiamente en el líquido cefalorraquídeo. Sí. Y entonces, pero no, o sea, no es causa de una lumbalgia, sino que es la postura posterior a la cirugía, que al pasar al paciente de la cama quirúrgica a la camilla, a como ella queda, así se deja, porque nosotros también estamos expuestos a padecer una hernia discal de la columna por levantar objetos pesados, como en un paciente. Sí. Entonces, si a medida que van ellos recuperando la movilidad de las piernas por la pérdida de la anestesia, entonces van acomodándose, y entonces si quedó en una mala postura, entonces hay una contractura muscular que puede generar dolor lumbar, pero en sí lo que es la anestesia no produce lumbalgia. Ella, esos dolores que refiere, es una mujer relativamente joven, 26 Podría años. ser que tiene sobrepeso, porque el peso influye en el dolor, en el ciático, la porque diabetes, lo comprime. doctora, influye. Hay radiculopatía o neuropatía, digamos, en los pacientes diabéticos, pero no generalmente se da en edades avanzadas, no siempre es la ciática, el problema es una neuropatía diabética producida por la enfermedad. Tenemos ahí otra llamadita. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días, le estamos escuchando. Sí, bueno, voy escuchando referente al tema. Sí. Y yo tengo los síntomas debajo en la parte de atrás de la espalda, pero en la parte baja de la espalda. Sí. En la parte de adelante con el dolor, y a veces siento hormigueo en las manos o en los pies, no sé si sea causa de eso. Bueno, déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono. Les pedimos a cada una de las personas que nos marcan que asistan a las consultas, porque si usted no lo hace, entonces evita que otra persona que quizás tenga más necesidad de pasar la consulta pierda esa oportunidad. Doctora, ¿a qué se deberá esto? Generalmente cuando hay, por ejemplo, a nivel de lo que es la vértebra, la lumbar 5 y la primera sacra, hay un pinzamiento del nervio, podría ser lo que le está ocasionando al joven el dolor que se le irradia hacia el miembro inferior. Cuando se irradia el dolor hacia los miembros superiores, o sea, hacia las manos, puede ser una alteración a nivel cervical que le puede estar ocasionando una radiculopatía, y entonces tiene parestesias en los miembros superiores. Pero la ciatalgia en sí lo que genera es entumecimiento, entorpecimiento, un dolor que despierta al paciente y puede provocar, pero es el miembro inferior. Si es el miembro superior que ahí lo tiene, tendríamos que mandarle una radiografía para ver si tiene algún problema a nivel de las vértebras cervicales, y es lo que le está ocasionando la sintomatología. Doctora, usted tiene ahí un Santa Claus. Sí. Es un compañerito que vino hoy con usted. Sí, lo traje para que las personas entiendan que el dolor de la zona lumbar es a partir de aquí hacia lo que es miembro inferior. Ya, entonces el paciente siente el dolor en una pierna, nunca la va a sentir en ambas, porque el dolor no es bilateral, es unilateral, puede afectar una pierna. ¿Se puede reflejar al otro lado? No, solamente en una. Okay. Ahora, hablando del diagnóstico diferencial, si el paciente tiene una patología de colon, por ejemplo, tiene una colitis, este dolor se irradia a la zona lumbar. Okay. Entonces ahí está el diagnóstico diferencial, porque la colitis puede provocar dolor lumbar. Ahora, si el paciente tiene una enfermedad renal, entonces el dolor está ubicado en la zona lumbar, entonces hay lumbalgia. Entonces por eso es importante hacer siempre la historia clínica y el examen físico para determinar el dolor, cuál es el diagnóstico diferencial, porque ahí se puede confundir con otras enfermedades y no verdaderamente es por ciática. Ahora, en los pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de dolor en el área, nosotros dividimos el glúteo en 4 cuadrantes. Entonces en el cuadrante superior externo es donde se ponen las inyecciones. Entonces, si a la persona le inyectan en el centro, es donde pasa el ciático. O sea, el ciático viene aquí
y de aquí se irradia hacia los miembros Por eso es muy inferiores. importante, ¿verdad? Que se sepa qué especialista o qué profesional Sí, va a inyectar, porque aunque no sea es cualquier persona. No, porque si a la paciente le ponen mala una inyección, la pueden dejar dañada Así para es. el resto de su vida. Bueno, sí. doctora, importante la información. ¿Tenemos promociones en el mes de diciembre? Si tenemos la promoción, quiero explicarles a los pacientes bien, la consulta y la primera terapia. Ok. La primera terapia consiste en acupuntura. No significa que con eso ya se van a curar, Sí. sino que es el inicio Del de una tratamiento. serie de tratamientos o de sesiones que se tiene que realizar el paciente para que mejore la situación, porque esto es un problema de salud laboral, de riesgo laboral. También se puede entender. Se Ok. puede entender también así, y también de ausencia laboral. Como no, doctora, muchísimas gracias. Dios me la bendiga, de verdad. Amén. Feliz Gracias semana. a ustedes. Y recuerden ustedes que la ciatalgia también puede presentar diferentes síntomas y también diferentes tipos de causas. Por eso hay que prevenir muchas enfermedades, visitar a los especialistas y tratarla también si la tenemos. Gracias por habernos acompañado. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.